Bienvenidas a esta serie de reflexiones titulada El mensaje de las canastas. Mi nombre es Gladys Murrieta de King y para esta ocasión están conmigo tres hermosas mujeres y ellas son asociadas de Secretaría Ministerial de los Campos Locales. Aide Hernández de Bustamante de la Asociación del Golfo. Hola, Aide. Hola, hola a todas. Pero también está Yadira Salazar de Álvarez de la Asociación Regiomontana. Hola, Yadira. Hola, buenas tardes. Y aquí a mi lado derecho está Elba Alemán de López de la Misión Noroccidental. Un gusto estar aquí, Gladys. Qué gusto saludarlas, muchachas. Y qué gusto saludar a nuestras amigas que están del otro lado de la pantalla, que juntas reflexionaremos acerca de estos mensajes tan maravillosos que vamos a tener del mensaje de las canastas. Yo quiero invitarlas para que abran sus Biblias en Mateo 16, 8 al 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Hermanas, las Escrituras no nos dan ninguna descripción detallada de las diversas clases de cestas que fueron usadas en la antigüedad en las tierras bíblicas. Y se emplean varias palabras hebreas, pero también palabras griegas con un significado. Así es, Gladys. Y saben, amigas, que el término hebreo para referirse a las cestas, a las canastas, es salyadi. Y bueno, pues en estas encontramos algunos términos como por ejemplo en aquella historia en la palabra de Dios cuando el panadero principal del faraón tuvo aquel sueño de 3 cestos en su cabeza. Y bueno, acertadamente José se refirió a la interpretación como que él iba a morir, se le llamó sal. También más adelante corresponde ese término hebreo de sal para referirse a aquellas cestas donde almacenaban los panecillos, colocaban también las galletitas, el pan sin levadura, en aquellas iniciaciones del sacerdocio en Israel. Y es muy interesante que estos términos se utilizaban en aquellos tiempos. Sí, fíjate ahí de que en Números 6, 13, 15, 17, varios versículos nos hablan de ese término también, pero para cuando se cumplían los días del Nazariato. Entonces, aunque las Escrituras no describen el sal, parece ser que ese tipo de cestas, de canastas, eran tejidos muy finos. Y al menos en tiempos posteriores se dice que se hacían de mimbre o de la hoja de palmeras también. Así que yo me imagino que debieron haber sido bastante grandes y planos, porque era en esos cestos, en esos canastos, que se podía llevar el pan. Y pues para hacerlo, pues tenían que hacerlo con comodidad. Así que ese fue el cesto que se describe cuando el sueño de José, del panadero. Así es. Muy interesante, Yadira. ¿Saben? El término tené en hebreo era la cesta donde se colocaban las primicias de la cosecha para presentarlas delante de Dios. Las depositaban delante del altar de Jehová. Esta cesta servía como receptáculo para los productos de la tierra y probablemente era de gran tamaño y profunda. Moisés utilizó este mismo término para cuando advirtió al pueblo de Israel de los resultados de su obediencia o desobediencia a Jehová. Les dijo al pueblo que su cesta y su arteza serían benditas si ellos seguían un proceder de obediencia, pero que esa misma cesta y arteza serían malditas si ellos desobedecían. Miren, muchachas, quiero mostrarles esto que tenemos aquí. ¡Ay! ¿Quién se puede
Resiste. Qué Uy, rico. ya se me antojó, ya quiero. A quiero esta este. cesta de pan, miren nada más qué olor. Yo creo que muchos de nuestras amigas que se nos están viendo también se les Sí, antojó se les ha de uno. antojar. Miren Ay, qué qué maravilloso está este pan y es un pan nutritivo, así como lo ven. Miren que en la antigüedad yo recuerdo que las abuelas horneaban. Las abuelas siempre estaban, su cocina despedía ese aroma con pan recién horneado. Y qué hermoso es llegar a casa y ver que está la cesta del panecito, miren, qué hermoso, y poder tomar uno de esos panecitos. Miren que ahora lo más común es que tú vayas y compres el pan en la panadería y lo traigas a casa. Pero yo recuerdo muy bien las bolsas esas de mandado, esas bolsas cafés, cuando mi mamá llegaba con el pan, veíamos la bolsa y decíamos, mamá trajo pan. Y qué delicioso es comer el pan recién horneado. Así es, fíjate Gladys, que cuando yo pienso en canastas de comida, Aide, pienso en el tema que tanto mencionan en el gobierno. ¿Si han escuchado? Sobre la canasta básica. Y fíjense que se denomina como canasta básica aquel conjunto de alimentos que se presentan en una determinada cantidad. Y entonces se considera que satisface las necesidades de calorías y proteínas de lo que conocemos como una familia promedio. ¿Saben qué es una familia promedio? Papá, mamá y 2 hijos. Y entonces son alimentos que satisfacen mínimamente las necesidades de alimentación que una persona necesita. Así es, Yadi. Y yo veo aquí, chicas, unas canastas, ¿no? De toda esta despensa básica. Y bueno, las veo con muchos alimentos, ¿verdad? Pero bueno, la canasta básica realmente es algo muy básico, algo muy elemental y bueno, muy probablemente no traen los nutrientes suficientes para poder tal vez tener algo como una vida más saludable. Así que pues estos términos de repente están un poquito limitados, ¿no? La canasta básica trae lo básico, lo necesario nada más. Miren que yo quiero regresar otra vez a la canasta del pan. Ay. La canasta del pan, nosotros sabemos que es uno de los elementos básicos de nuestra alimentación. Y como mujeres nosotros somos responsables, Selva, de lo que nuestros esposos, de nuestro esposo, nuestros hijos se comen, de lo que nosotros les servimos en la mesa para que ellos se coman. Pero ¿saben una cosa? Como mujeres cristianas nosotros también somos responsables de cuidar la salud espiritual de nuestra familia, así como lo hacía Jocabed con Moisés. Ella se preocupó para cuidar la salud espiritual y nosotros tenemos que asegurarnos que ellos estén bien alimentados espiritualmente. Así es, y si se dan cuenta, muchos hogares en este mundo están sufriendo de malnutrición espiritual. Muchachas, y yo creo que es nuestra responsabilidad llevar el pan de vida en cada uno de nuestros hogares, ¿no es cierto? Atesorarlo y que nuestros hijos puedan aprender el temor a Jehová. Este pan está perfectamente descrito en San Juan 6:35. Queridas hermanas, los invito a que podamos buscar San Juan 6:35, el cual dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quieres ser como una canasta de pan que lleve alimento espiritual para otras personas? Amén, amén. Hermoso, ¿no es cierto? Fíjense que en la Biblia, en el libro de San Juan, en el capítulo 6, encontramos una historia que habla acerca del canasto de las canastas de pan. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando han leído los evangelios, pero Juan, el evangelio de Juan, es el único que escribe acerca de Felipe.
en relación a ese milagro de la alimentación de los 5,000. Y puesto que Felipe era de Betsaida, pues se cree que por eso le resultó muy fácil a Juan, muy natural, pues pedirle consejo a Felipe. Y entonces luego Juan presenta también a Felipe acudiendo a Andrés, porque tal vez ahora Felipe pues también necesitaba consejo, porque pues se le estaba presentando una situación bastante complicada. Y piensa que Andrés podía darle un buen consejo y también apoyo a buscar una solución para la situación que se estaba presentando. Claro. ¿Qué les parece, compañeras y amigas, si ponemos a analizarnos 6 lecciones que encontramos nosotros en este relato? Y yo voy a pedirle a Aide que nos dé la primera lección que encontramos en este relato de Juan 6, del 1 al 13, que ojalá nuestras amigas allá donde están puedan leerlo. Así es, Gladys. Bueno, pues si vamos a la palabra de Dios, me gustaría que nos enfoquemos un poquito allí en el libro de Juan, capítulo 6, pero en el versículo 5, que es donde vamos a tener la primera lección. Y aquí podemos darnos cuenta en esta historia bíblica que a Jesús lo seguía una gran multitud. Eran muchísimas personas las que estaban allí, estaban porque querían estar con él. Y bueno, me gustaría que meditáramos y que nos pusiéramos a pensar en todas esas personas que nos rodean, amigas. ¿Quiénes son? ¿Estamos influyendo en ellos? Jesús influyó de una manera tan importante, pero saben que ahí en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2 me gustaría que vayamos a la palabra de Dios y meditemos en lo que dice este versículo, en donde nos muestra y nos dice que nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Muchas personas nos observan diariamente. Muchos ojos están sobre nosotras. Ahora, ¿qué es lo que estamos mostrando? Qué lindo sería que cada una de nosotras podamos mostrar el amor de Dios, dar testimonio del carácter de Jesús, de esa bondad, de esa bendición. Que cuando estén con nosotras, quieran estar con nosotras porque de nosotros mana la vida, porque nos alimentamos del pan de vida. Así que qué interesante es esta lección, esta primera lección de esta historia, que cada una y cada uno de nosotros podamos ser una gran influencia para las personas que nos rodean, especialmente para con nuestra familia. Pero Aide, también tenemos otra cita en Hebreos. Oh, sí, también, es cierto. No sé si nos las puedas leer. Claro Hebreos que 12, sí. del 1 al 2. Claro que sí. Vamos a leer ahí en Hebreos 12, 1 y 2, donde nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué gran compromiso tenemos. Sí, también tenemos una segunda lección, muchachas, que tenemos que aprender. Y saben que esa lección la encontramos en el versículo 6. Dice ahí que Jesús sabía siempre lo que iba a hacer. A él nada lo tomaba por sorpresa, porque él sabía lo que él tenía que hacer. Él sabía que Dios, que su Padre Celestial, iba a suplir poderosamente toda necesidad
que él tuviera. Y estas palabras reflejan tranquilidad en Jesús, porque él confiaba en su Padre Celestial y él sabía que Dios iba a hacer hasta lo imposible en esos problemas que se le presentaban. Esta confianza emanaba de ese compañerismo que Jesús tenía con su Padre, porque él tenía ese compañerismo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, Yadira, tener un compañerismo con Dios. De esa manera vamos a tener fe de que Él va a cumplir su promesa en cada una de nosotras. Miren lo que dice Isaías 46:10. Dice, ¿qué anuncio lo que ha de venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho? Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios sabe lo que sucederá en el futuro. Él sabe lo que va a suceder a cada una de nosotros. Y muchas veces nosotros también podemos ser testigos de esas maravillas que Jesús quiere realizar con nosotros. Y podemos ver esos milagros y seguramente los hemos visto. Bueno, yo quiero compartirles la tercera lección, Gladys. Y esta tercera lección se encuentra en el versículo 7. Ustedes pueden seguirlo, hermanas, allí, si tienen la Biblia abierta. En el versículo 7 nos habla de una lección también muy importante. Nos habla acerca del pesimismo. Y cuántas personas en el mundo hay que son así de pesimistas. ¿Se imaginan? O sea, hay muchísimas, Gladys, muchísimas. Y muchas veces hasta nosotras mismas somos pesimistas. Claro. Y entonces, porque en el mundo hay dos tipos de personas. Las que ven el vaso medio lleno y las que ven el vaso medio vacío. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes y también a ustedes, hermanas, ¿qué clase de personas quieres ser tú? ¿De las que ven el vaso medio lleno o medio vacío? Por supuesto. Saben, una persona pesimista, Aide, es aquella que tiende a ver y a juzgar las cosas en un aspecto más negativo o desfavorable. O sea, todo lo ven de manera negativa. Pueden estar viendo milagros, pueden ver manifestaciones del poder de Dios, pueden estar en la presencia de Dios, pueden ser bendecidos diariamente, pero solo se fijan en las personas, en las cosas malas o desfavorables. Saben que en una ocasión conocí a una hermana y cuando yo llegué la vi con una cara tan triste. Y entonces me le acerqué, Gladys, y le pregunté, hermana, ¿tiene algún motivo en su vida por el cual usted puede ser feliz? ¿En algún momento de su vida se ha sentido feliz por algo? Y entonces, para mi sorpresa, esta hermana me dijo, no. Ay, cuando ella me dijo esto, yo sentí el corazón así que se me hacía chiquito, porque ella me dijo, yo toda la vida he sufrido, solo he venido a este mundo para sufrir. Y la verdad es que me entristeció mucho esa respuesta que me dio, pero yo no la podía dejar así, Gladys. No, claro que no. Entonces yo empecé a hablarle acerca de bendiciones, Aide, que seguramente ella estaba recibiendo, pero que no veía. Y entonces le empecé a decir, hermana, cuando usted tuvo a sus hijos, ¿no sintió felicidad? Cuando usted se graduó, ¿no se sintió feliz, no se sintió plena por ese logro alcanzado? ¿Acaso no se siente feliz por el esposo que tiene? ¿No se siente feliz de estar aquí en la casa de Dios? ¿No se siente feliz de saber que Dios la ama? Y finalmente la hermana ya no pudo. Y entonces reconoció finalmente de todas las maravillas que Dios hacía en su vida y su gesto, su cara, inmediatamente cambió. De tristeza, ahora se veía una cara alegre. Y saben que
en el relato bíblico que estamos estudiando, Felipe actuó de esa misma manera, con pesimismo. Él empieza a expresar su dificultad, todo lo negativo, o sea, ¿qué cantidad de pan quiere Jesús que consigamos, que compremos? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Imagínense la cantidad de gente que tenían que trabajar para poder hacer la cantidad que se necesitaba. ¿Cuántos hornos iban a necesitar? Y luego la logística, ¿cómo lo vamos a llevar? Y el agua, el líquido Yadira, que tenemos que llevar. yo me pongo a pensar, ¿qué hubiéramos hecho nosotras? Nos volvemos Si se nos locas, a hubiera lo mejor. presentado esa en un camporí, Sí. en un camporí, Sí, en una claro. reunión del Ministerio de la Mujer, Sí, no. que no tenemos para darle Si de a todos. repente nos llega una visita y si no tenemos Sí, suficiente, sí, andamos, nos estresamos. ¿verdad? Yo creo que con justa razón Felipe se sintió así. Claro, claro, porque una persona como él, ¿cómo iba a conseguir 200 denarios, que era lo que se necesitaba cuando las personas ganaban un denario al día? O sea, tenían que trabajar mucho para poder conseguir esa cantidad. Pero aún así, aun cuando pudieron haber recolectado esa cantidad de dinero, pues de todos modos él se le complicaba cómo traer todas esas barras de pan para poder compartir con la gente. Y entonces todo eso que pasó sirvió para que el milagro de Dios tuviera un efecto todavía mucho más especial. Yadira, mira, que me pongo a pensar, yo creo que para ese punto los discípulos todavía no habían entendido realmente con quién estaban, ¿No? a quién estaban siguiendo. Así es. O sea, es una manera personal Claro, de pensarlo. claro. Porque si ellos hubieran entendido, pues Él es Dios, va Él sabe cómo lo va a hacer. Va a sacar Así es. Pero en ese adelante. entonces no lo habían tenían comprendido. Idea, no Ajá. tenían ni idea. No se les vino a su mente eso. Pero hay una frase que escribió Helen Keller que dice, Aide, ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas o navegado hacia una tierra sin descubrir o abierto una nueva esperanza en el corazón humano. Entonces, fíjense que cuántas veces nosotros también, como madres, somos pesimistas en nuestros hogares, somos pesimistas en la iglesia, somos pesimistas en el trabajo, somos pesimistas con nuestros hijos, porque pensamos que pues lo tenemos por naturaleza. Pero ¿saben una cosa? Estamos equivocadas. Porque nadie nace siendo pesimista, sino que es la vida la que nos ha enseñado a hacerlo. Conforme vamos acumulando frustraciones y experiencias que nos causan trabajo asimilar, aprendemos a ser pesimistas. Así que, pues, yo quiero que busquemos allí en la palabra de Dios, en Hebreos 12:15. Y miren lo que dice este precioso versículo. Les invito allí a leerlo. Dice de la siguiente manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que, Elba, ¿nos quieres compartir algo más? La verdad hemos aprendido mucho con estas lecciones, muchachas. Les voy a mencionar, queridas amigas también que nos ven, la cuarta lección. Y la encontramos precisamente en el versículo 8 y 9. Y podemos ver aquí que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero muchachas, ustedes se pueden preguntar, ¿qué es esto para tanta multitud? ¿No es cierto? Era muy poquito aparentemente, pero fíjense, el término en el original para muchacho puede aplicarse a un muchacho bastante crecidito, ¿sí? Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando se refiere a José en Génesis 37:30. Ahí se refería a José cuando tenía por lo menos 17 años, así es que no estaba tan joven, tan chiquito, ¿verdad? Así que se trata de un jovencito.
¿Ustedes qué piensan, muchachas? Es difícil, es muy difícil ser joven en el siglo XXI. Son muchos los retos, muchos los desafíos que enfrentan nuestros muchachos. El sociólogo estadounidense James Coleman, él fue el primero en darse cuenta en los años 50 y nosotros hoy somos testigos, ¿no es cierto?, de lo que vemos a nuestro alrededor en torno a la juventud. Por ejemplo, si se dan cuenta, las niñas de 10 años usan ropa muy sexy. Sí. Ellas quieren ya verse más Como grandes. Exactamente. adultas. Y los jóvenes, por ejemplo, adultos de 30 años, pues se quieren vestir como adolescentes. ¿No es cierto? Nos damos cuenta, queridas amigas. Entonces, el 25%, fíjense en este dato, es muy interesante y muy buen dato. El 25% de los televidentes de canales infantiles en los Estados Unidos son adultos. ¿Se dan cuenta? Los adultos viendo los canales infantiles. Ajá. Y hoy en día se escucha mucho el término nini. ¿Lo han escuchado, queridas amigas? Sí, sí lo he escuchado. Claro. Lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Y se aplica a los jóvenes y se refiere a que ni estudia ni trabaja. Pero para algunos sectores de la sociedad es considerado como ofensivo. Pues, La verdad, vemos que la crisis de la generación de los ninis se ha acentuado últimamente mucho. Sí, nos damos cuenta. Dice, las generaciones crecen en un ambiente de tecnología y democracia, pero tienen una gran dificultad para tener un proyecto de vida, para desarrollar y para poder ellos emanciparse. Fíjense, vamos a leer. Hay un versículo en Primera de Juan 2:14. Las invito a que abran la palabra de nuestro Dios y vamos a leer. Primera de Juan 2:14. Dice de la siguiente manera: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Qué bonito versículo que fortalece a nuestros jóvenes. El apóstol le da mucha importancia a los jóvenes. El sabio Salomón también da un gran consejo a los muchachos. Si se dan cuenta, ahí en Eclesiastés, ¿qué les parece si lo buscamos? Vamos a buscar Eclesiastés 12, versículos 1 al 2. Y dice de la siguiente manera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan nubes tras la lluvia. Aquí encontramos, muchachas, en 1 de Timoteo 4:12, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a buscarlo, por supuesto, también en nuestras Biblias. Y en este pasaje levanta la autoestima de nuestra valiosa juventud, porque es muy valiosa nuestra juventud, muchachas. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso pasaje y qué bello sería si juntos nosotros pudiéramos decir, como lo dijo el salmista David en Salmo 71:5, en ti he confiado desde mi juventud. Hermoso, ¿verdad? Y así como Andrés, estamos viendo este pasaje, era de la cercana Betsaida, probablemente él conocía a este muchacho. Probablemente a él se le dio esta encomienda, ¿verdad? Porque él sabía cómo podía obtener alimento, lo que explicaría por qué se sintió libre para sugerir que empleara los recursos de este jovencito. El niño es un candidato improbable para salvar el día, al igual que David. ¿Se acuerdan de David, de la historia de Niño David? pastor. ¿Recuerdan, amigas, la historia de David? Una hermosa historia que nos muestra cómo este niño pastor era el candidato improbable para enfrentarse con Goliat. Por supuesto, esto pasó muchos años antes, ¿verdad? Muchas de las veces pensamos que el niño tiene poco que ofrecer.
Y ese poco que tiene lo ofrece, pero lo ofrece sin egoísmo, muchachas. ¿Se dan cuenta? Siempre todo lo que él tiene lo da de todo su corazón. Él tiene una inocencia infantil. Dice, porque su aporte ayudará a otros. Jesús transforma ese poco que da el niño con mucho amor, con mucho cariño, sin egoísmo, él hasta que sobreabunde. Qué bendición, ¿no es cierto? En esta narración había muchas personas de diferentes edades, pero fue un joven, fue un muchacho el que dio la solución. ¿Se dan cuenta? Qué gran potencial tienen nuestros muchachos y tienen los jóvenes. Dios lo utilizó para hacer el milagro. Y un gran milagro de alimentar a tanta gente, ¿sí? Pero fue ese joven que marcó la diferencia al hacer la voluntad de Dios. Cuán importante, amigas, es hacer la voluntad de Dios. Así que yo las invito a que confiemos en nuestra juventud. ¿Qué pasaría si este muchachito no hubiese estado dispuesto a compartir lo que él tenía, que aparentemente era poco, ¿verdad? ¿Qué pasaría si él dijera, no, que voy a comer más tarde, es para mí, ¿sí? O este poco mío no va a cambiar las cosas. Podemos ver que en este relato, dentro de los demás evangelios, es el único que menciona a un muchacho que está en acción, ¿verdad? Jesús quiso que se resaltara el papel protagónico de los jóvenes en la iglesia y en los hogares. Muchachas, es nuestra tarea. Queridas hermanas, amigas, es nuestra tarea discipular a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Nosotros tenemos que incluirlos, nosotros tenemos que guiarlos y prepararlos. Debemos promover programas de ayuda para ellos. Y saben, cuando lo hacemos, ellos están bien dispuestos a participar y tienen muchos talentos para poder hacerlo. Pero saben, si nosotros no los incluimos, si nosotros no los invitamos a participar, ellos se nos pueden ir, se pueden ausentar. Muy interesante, Elba, todo lo que nos estás comentando y ojalá que cada una de nosotras podamos valorar desde casa comenzar, ¿verdad? Con nuestros hijos, con los chicos de la iglesia. Así que traigo con ustedes, amigas, un nuevo punto de aprendizaje de esta historia. Es el quinto aprendizaje que tenemos para nuestras amigas y para nosotras. Y esto está basado en el versículo número 11, de allí de nuestro libro de Juan capítulo 6. Saben que en este versículo resalta la gratitud y vemos a Jesús agradeciendo, dando gracias por ese alimento. Saben que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española dice que la gratitud es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se ha hecho o se quiere hacer y corresponderle de alguna manera. Y saben que en cada uno de los evangelios dice que Jesús bendijo el pan, pero específicamente en el Evangelio de Juan nos habla de un Jesús que está agradeciendo ya por el milagro. Y eso me parece algo increíble y ejemplar para todos nosotros, todas nosotras. Tener esa confianza, esa fe, esa convicción de que Él ya está obrando el milagro y ya le estamos dando gracias. Así que es una gran enseñanza para cada una de nosotras. Saben que la gratitud trae tantos beneficios al cuerpo humano, a nuestra mente, a nuestra salud, a nuestra actitud, a todo lo que nosotras somos. Por eso debiéramos de vivir agradeciendo y no cansarnos de dar gracias, porque no nos falta, porque tenemos una familia, incluso por las pruebas. Y saben que la hermana Elena G. de White escribió que el Señor obra de continuo para beneficiar a la humanidad,
para nuestro propio beneficio. Así que debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios, toda bendición. Y saben que también en Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice que si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. ¿No les parece algo tan lindo vivir con esa frescura perdurable? Que cuando nos vean, ¡wow!, puedan ver a Jesús, puedan ver a una mujer, a un hombre, a una familia bendecida porque está agradecida por los milagros que ya está haciendo el Señor, aunque estemos en medio de la prueba. De todas las cosas buscadas, apreciadas o cultivadas, no hay nada tan valioso a la vista de Dios como un corazón puro, una disposición rebosante de gratitud y de paz. Qué lindo es que podamos ser mujeres agradecidas. Y si nos está viendo algún caballero por ahí, ¿verdad? Hombres agradecidos, niños agradecidos, jóvenes agradecidos, familias agradecidas, iglesias agradecidas. Vamos a ver los resultados de esta gran bendición. Así es. Bueno, y pues hemos llegado a la última lección de este interesantísimo tema, de esta historia, que lo encontramos, esta última lección, en el versículo 12 y 13, Gladys. Y dice este versículo, yo quisiera que vayamos allá a la Biblia, porque este versículo dice lo siguiente: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pan, que de los 5 panes de cebada sobraron de todo lo que habían comido. Jesús junto con Dios y el Espíritu Santo, muchachas, no aprueban el desperdicio. Así que Jesús por eso hace este énfasis en el desperdicio, porque el desperdicio es el mal aprovechamiento que se realiza de alguna cosa, y sin embargo también se usa para denominar el desperdicio a ciertos materiales, como papel, como comida, como dinero, el agua, la electricidad, que luego prendemos ahí los focos y los dejamos y no los apagamos, o estamos lavándonos los dientes y con la llave abierta. Todo eso es un desperdicio. Y saben que en las industrias un desperdicio representa mucha pérdida de dinero y de recursos. Un desperdicio es algo que se pierde en forma completa e inútil. Y puede referirse a cosas materiales, sí, como decía, el papel, o inmateriales, como lo es el tiempo. ¿Cuántas veces estamos ahí viendo la televisión por horas y ni nos movemos? O cuántas muchachas o jóvenes desperdician también el tiempo, dizque porque están enamoradas o tienen una relación, y esa relación está destinada al fracaso. También puede ser desperdicios alimenticios que son pues mal aprovechados. Hay casas donde se tira mucha comida, hay restaurantes donde se tira mucha comida. ¿Y saben por qué? Por negligencia. Porque podrían ser usados para alimentar a muchas personas que de verdad carecen de ellos. Y este principio que Jesús resaltó, muchachas, en este momento, es un principio que debemos practicar nosotros. Tenemos que practicarlo como cristianas, tenemos que dar ejemplo de no desperdiciar.
y debemos de juntas decir siempre, no debemos desperdiciar. Gracias, muchachas, por llevarnos por este recorrido de estas 5 observaciones, estos seis aprendizajes que podemos, lecciones que podemos obtener de versículos, esta parte de la historia de la Biblia. Y después de analizar estas lecciones, debemos entonces recordar que las canastas de pan dan lecciones muy importantes. Aquí está el pan, mire, esperándonos que terminemos para poder probarlo. Y nos da algunas a lo mejor ya se lo están comiendo, sí, mientras están yo creo que ya viéndonos. las antojamos y se fueron por su panecito. Sí. Así que miren, las 6 lecciones fueron, hay muchas personas que nos observan, por lo tanto debemos dar un buen testimonio. Número 2, Dios tiene un plan para nuestras vidas, por lo tanto sigamos sus planes y aceptemos su voluntad. Número 3, no seamos personas pesimistas. Si hoy no hay pan, mañana sí habrá, porque tenemos promesas de una vida mejor. Dios nunca nos abandonará. No he visto justo desamparado que mendigue pan. Número 4, tomemos en cuenta la juventud y pidámosle que ellos puedan apoyarnos en diferentes cosas, en el templo, en la iglesia, están muy prestos. Integrarlos en las actividades, por supuesto que sí. Número 5, seamos agradecidos en todo momento. Debemos de ser mujeres agradecidas. Y número 6, no desperdiciemos los bienes y recursos que Dios nos da. ¿Quieres tú, hermana, que estás allá y nosotras que estamos aquí de este lado, ser como una canasta de pan que lleve alimento espiritual a otras personas? Esperemos que sí, esperemos que sí. Ahora sí, vamos a terminar con una palabra de oración, pero sin antes, yo quiero agradecer a Aide, a Yadira y a Elba que estuvieron en esta oportunidad para este tema tan importante. Así que yo le voy a pedir a Aide que nos despida con una palabra de oración. Claro que sí, Gladys. Muchas gracias también a ti por invitarnos y muchas gracias a todas por estar aquí conectadas. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que esté con nosotros, así que inclina tu rostro allí donde estás. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Señor, alabamos tu nombre porque eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro sustentador. Gracias, Señor, porque el pan en la mesa nunca falta, Señor. Gracias porque tú siempre te manifiestas poderosamente en cada una de nuestras vidas, Señor. Yo sé que en este momento, tal vez algunas estamos pasando por pruebas tan difíciles, Señor. Y quiero rogarte que tú te manifiestes, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos sentir ese abrazo maravilloso tuyo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú ya estás obrando y estás obrando milagros como este gran milagro que hiciste en esta multitud, Señor. Tú has de proveer lo necesario y utilizarás a los niños, a los jóvenes, a alguna cosa, Señor, que nos rodea para obrar esos milagros en nuestras vidas, Señor. Pero sobre todo, prepáranos espiritualmente, Señor, para que estemos listas junto a nuestra familia para aquel día glorioso cuando tú vengas, Señor. Gracias por el regalo de la vida. Gracias, Señor, por estas canastas que también nos enseñan, Señor, tu provisión en todo momento. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta luego.